Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando debas salir, ¿puedes presentarme como Guasón? Cada vez que despierto, creo que voy a despertar de nuevo en la jungla. Ahí estaba yo, Alex, y mis 3 drugs, que eran Pete, Georgie y Dim. Seguridad subconsciente. ¿Estás hablando de sueños? Yo soy inevitable. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 29 de febrero del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de nuestra página de internet caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y en este 29 de febrero, aquí en De Película de Caracol Radio, estaremos hablando de 3 largometrajes. El primero de ellos, una producción que ha recibido muy buenas críticas y que le da una visión muy diferente a la obra de H.G. Wells, escrita en 1897. Se trata de El hombre invisible, protagonizada por Elizabeth Moss. También una película que reúne un reparto de actores muy reconocidos en Europa y en Norteamérica y que pertenece al cine alternativo. Se trata de Frankie. Y un largometraje, una coproducción entre China y Hong Kong, que muestra la historia de unos forenses que tienen que vérselas con unos policías corruptos en Testigos Silenciosos. Y además de esto, estaremos hablando de nuestro top 5 de la semana, que va a recordar esas versiones que se han hecho del Hombre Invisible. Todo esto y más, como siempre, aquí en De Película de Caracol Radio. Sean ustedes bienvenidos. En De Película, el estreno.2017 12月24號，法醫陳家豪同埋見習生喬林解剖李文媛屍體。 Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, seguimos hablando de los estrenos de la semana y estos sonidos que nos acompañan de fondo pertenecen al tráiler en los idiomas originales, cantonés y mandarín, de una coproducción entre China y Hong Kong de 1 hora 34 minutos de duración y que tiene por título original Shen Mo de Sen Reng y que supuestamente es una mezcla de acción, crimen y misterio, pero que en la práctica es una oda a la incoherencia y a los giros de tuerca injustificados. Del año 2019, el título que se presenta para el público hispanohablante es Testigos Silenciosos. Y esta perlita venida de Oriente tiene en la dirección a un finlandés, el señor Renny Harlin, que además es productor y guionista. Él nació un 15 de marzo de 1959 en Finlandia y es un hombre que en el campo de la acción ha tenido títulos interesantes, el mejor de ellos, sin lugar a dudas, en 1990, cuando fue el realizador de Die Hard 2 o Duro de Matar 2, con el gran John McClane, que enfrentaba a fuerzas terroristas en un aeropuerto y que esperaba la llegada de ese famoso general que era interpretado por Frank Onero. También el señor Renny Harlin estuvo al frente como productor de la película Cliffhanger con el señor Sylvester Stallone y con John Ligot, eso en 1993, y en el 99 volvió a la dirección con la película donde el agente de terror era un escualo de tamañas dimensiones en Deep Blue Sea. Y lo más reciente que había hecho el señor Renny Harlin en el campo de la acción era una película también con tintes de comedia llamada Skipped Race, que en algunos lugares se presentó como
atrapa a un ladrón, donde él fue el director y tuvo como protagonistas a Jackie Chan y a la leyenda Johnny Knoxville. Y ahora el señor Rennie Harlin llega con este adefesio, con este esperpento oriental, Testigos Silenciosos, y donde el reparto en su mayoría es precisamente de actores orientales encabezados por el también director y guionista Nick Cheong, un hombre nacido un 2 de diciembre de 1967 en Hong Kong. Este hombre estuvo en la película Keeper of the Darkness del año 2015 y también en la producción Xinjiang del año 2008. Aparece una mujer absolutamente encantadora, preciosa, es Yan Xi. Ella también es una actriz y cantante china, nació un 6 de noviembre de 1992 en Pekín o en Beijing, en la capital de China. Tiene 27 años de edad, mide 1,67 m de estatura y además de Testigos Silenciosos estuvo en The Bravest, también en Crying Out in Love, y en el campo de la música fue la intérprete de la banda sonora de una película titulada My Molly Boy. Y a Xi Yang la acompañan en este reparto un actor nacido un 23 de junio de 1966 en Shanghai, Taiwán. Se trata de Richie Yen, que también es cantante, y este hombre estuvo en la película Silverhawk del año 2004 y también en Fall Long del año 2010. Y finalmente aparece Ji Ao Young, un hombre nacido un 4 de junio de 1982 en Miami, Florida, por supuesto de ascendencia oriental. Fue Jimmy en Too Fast and Too Furious del año 2003. También lo vimos como Shank en esa película que, si bien tenía todas las expectativas puestas, no pasó más allá de un circuito importante en el video. Se trata de The Man with the Iron Fist, que mostraba acción y también esas costumbres orientales, y este hombre estuvo en la cinta Epic Rack del año 2015. 2017年12月24號，法醫陳家豪同埋見習生喬林解剖李文媛屍體。 Y ya pasando a la historia de este infame, de este insalubre film, venido de China y de Hong Kong, aquí la historia se recrea en una noche de Navidad, en una noche buena, donde en una morgue están los personajes de Sheng y Kiao Lin, interpretados por Xi Yang y por Nick Cheong, que son los médicos forenses encargados de esa área y que tienen que prestar sus servicios, así sea Nochebuena, porque siguen llegando los cuerpos, los cadáveres de una ciudad convulsionada, y ellos tienen, por supuesto, que revisarlos, dar los dictámenes, las causas de la muerte y entregar estos reportes a las autoridades cuando están en medio de una mini celebración, porque al fin y al cabo, en medio del turno se puede sacar algún tiempo, unos minuticos, para partir un ponqué, comer un poco de pizza, y en fin, allí en ese punto y hora llegan unos sujetos con unas máscaras bastante ridículas, lamentables, que están inspiradas con motivos navideños. Pues por lo menos se tomaron el trabajo de utilizar ese marco de celebración para escoger las máscaras, y estos jóvenes y también un hombre supuestamente experimentado van en la búsqueda de un cuerpo en especial, de una mujer, y lo que quieren es extraer de este cadáver una bala, un proyectil que los podría inculpar en un caso que va a mostrar la película mucho más adelante, de donde se empiezan a desarrollar las situaciones. Y por supuesto Shen y Kiao Lin no le van a poner las cosas fáciles a estos villanos, porque de lo contrario no habría película, y van a valerse de todos sus conocimientos en el campo de los forenses y en el campo de la medicina para tratar de quitarse de encima esta pesadilla. Y allí aparecerán otros personajes, como un bonachón gordito que tiene a su cargo supuestamente la seguridad de esta morgue, también un hombre que se la pasa toda la película escuchando música con sus audífonos a todo volumen y no se da cuenta de la situación, y también otros personajes que de manera poco coherente irán apareciendo en este supuesto acertijo que se convierte en una película completamente incoherente. Y el gran problema que tenemos con Testigos Silenciosos, la cinta del finlandés Rennie Harlin,
es que es una producción que, si bien plantea unos interrogantes válidos y que pueden involucrar a la audiencia y que el público empiece a preguntarse o a cuestionarse de qué van las cosas, allí empieza el desastre de esta producción, porque primero esos famosos villanos se convierten en personajes que generan animadversión, y no precisamente porque sean los malos de turno, sino porque resultan siendo exasperantes. Sus roles causan risa y no causan algún tipo de pánico, o por lo menos de miedo en la audiencia, y así pues uno no se puede identificar con los personajes o los protagonistas de la historia, porque la suerte que corran ellos deja de importar en el momento en que los villanos no son creíbles, no son realistas, y por el contrario se convierten en personajes sobreactuados, histriónicos y ridículos. Y lo que viene a partir de ese momento es ver el guión de David Lesser, que en compañía de Renny Harlin empiezan a darle unos giros de tuerca incoherentes, completamente salidos de cualquier proporción, y aquí vienen esas escenas que son tan exasperantes y que no resultan siendo tan acertadas a la hora de construir una película. Y es que supuestamente se presentan unas muertes que no lo son, supuestamente los villanos, cuando tienen que dar ese golpe final, no lo dan. Aquí los protagonistas de la historia, los dos doctores, sufren todo tipo de golpes, de fracturas, de ataques, pero finalmente siguen tan campantes. A uno casi que le rompen la cara con un hidrante, pero esto no es ningún problema, porque a la siguiente escena ya está completamente maquillado y listo para seguir en carrera. Y así se va pasando esta película hasta el punto, hasta el descaro de llegar a utilizar ese recurso de un supuesto escenario ficticio, donde este doctor se imagina el escenario que podría presentarse en caso de tomar una decisión, pero todo vuelve a la realidad. Y con esto no les daño nada de la película, porque es que de entrada el guión los va a sacar de cualquier involucramiento con la película, y allí no va a pasar nada, no va a haber esa conexión entre el público y la historia que se pretende contar. Y así se va dando la película, va dando tumbos, los personajes supuestamente mueren y no. Y para completar este insalubre cóctel, pues el director también decide utilizar los flashbacks, de explicar ya muy adelante de la historia por qué estos personajes están motivados para recuperar con tanta premura este proyectil que se encuentra al interior del cadáver. Y allí a esto se le suma también una historia que resulta siendo reforzada entre los villanos y ese famoso doctor Shen Ya. Así que una película de esas que uno ya tira la toalla y dice, no, pero ya no inventen más, no traten de forzar la trama, esto ya no se lo cree nadie. ¿Cómo así que este no estaba muerto? ¿Y este de dónde salió? ¿Y este personaje por qué resultó haciendo esto si había actuado de otra forma durante la película? Y así se va dando la situación hasta que supuestamente estos personajes tienen que escapar de la morgue, que lo hubieran podido hacer de otras formas y en otros escenarios, pero la película se alarga y se alarga, y a pesar de que dura 1 hora 34 minutos de duración, se siente completamente larga y eterna, precisamente por el despropósito del guión que presenta este adefesio, que ya se ganó con lujo de detalles su lugar en las peores películas de 2020. Así que, a pesar de todo lo que les he dicho, si ustedes aún se atreven a verla, pues allí la encontrarán. Testigos silenciosos, un esperpento venido de China y Hong Kong. 2007年12月24號，法醫陳家豪同埋見習生喬林解剖李文媛屍體。En De Película, el estreno. There's people in the hotel, you know. They can take pictures. That's okay. I'm very photogenic. I'm a big fan. I know you from TV. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, también hablamos del cine alternativo. Y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen al idioma original de una coproducción entre Francia y Portugal de 1 hora 40 minutos de duración, y que navega los terrenos del drama. Del año 2019, su título original y tal cual se presenta para el público en Colombia, Frankie. When one day she told me she was leaving, I wondered, how is it possible? My mother thinks she knows everything. She has all these plans, you know. She's in a hurry. So you know. Et puis arrête de prendre cet air accablé, j'en peux plus cette tête d'enterrement. J'ai assez de ça avec Jimmy, regarde-le. Sois plus douce, Frankie. Tout ne tourne pas autour de toi.
Y Frankie tiene en la dirección a un hombre que además es productor y guionista, Ira Sachs. Nació un 25 de diciembre de 1965 en los Estados Unidos de América. Este hombre en el pasado hizo la película Verano en Brooklyn, A Little Man, una producción del año 2016, también dramática. Love is Strange, El amor es extraño, una película del año 2014, y también Keep the Lights On del año 2012 en el campo de realizador. Y ahora tiene esta producción con un reparto muy conocido de actores célebres tanto en Europa como en los Estados Unidos de América. Y la primera de ellas es una mujer nominada al premio Oscar de la Academia. Se trata de la encantadora Isabelle Huppert, nacida un 16 de marzo de 1953 en la capital, en París, Francia. Fue Michelle, esa atormentada mujer que incluso se vuelve una asesina en Elle, la película por la cual recibió la nominación al Oscar de la Academia en 2016. También fue una de esas famosas 8 mujeres femmes del año 2002, donde era Agustín al lado de Catherine Deneuve. Y sin lugar a dudas, uno de los papeles que más recuerdan las personas amantes del cine alternativo en nuestro país fue el de Erika Kohut en la película del año 2001, La pianista o la profesora de piano, donde tenía unas escenas bien difíciles de lograr, pero que le imprimió todo el realismo a Isabelle Huppert. Eso fue en La profesora de piano del año 2001. Y ahora interpreta a Frankie, una actriz en declive, y el reparto de esta producción lo complementan la ganadora del Oscar de la Academia por My Cousin Vinny, mi primo Vinny, que fue toda una sorpresa, que incluso se tejió una leyenda alrededor de ese premio Oscar, que la ganadora había sido otra, pero que Jack Palance, que fue el que leyó la papeleta, decidió que el papel era para Marisa Tomei, y nadie fue a decirle, óigame, no, ella no es la ganadora, fue otra. Pero bueno, eso hace parte de las leyendas del Oscar. Marisa Tomei, encantadora, impresionante, nació un 4 de diciembre de 1964 en Brooklyn, en Nueva York, en los Estados Unidos de América, y además de ser la famosa Mona Lisa Vito de esa película My Cousin Vinny, estuvo como Cassidy en The Wrestler o El Luchador, al lado de Mickey Rourke en esa extraordinaria película. Estuvo In the Bedroom o En el Dormitorio, otra tremenda producción del año 2001, interpretando a una mujer que ve como su compañero sentimental le da lo que llaman violencia doméstica, en What a Woman Want del año 2000, interpretando a Lola. Y en Vengadores Endgame se convirtió en la famosa tía May, que era o que tenía algún tipo de flirteo con el popular Tony Stark, y que era el objeto de adoración por parte de varios adolescentes. Y complementan el reparto de Frankie Jeremy Renier, un actor nacido un 6 de enero de 1981 en Bélgica, en Bruselas. Este hombre estuvo en Clo-Clo, una producción que tuvimos aquí en De Película de Caracol Radio, en un top 5 acerca de esos biopics de esos cantantes franceses. Él interpretaba ahí a Claude François. Estuvo en El Pacto de los Lobos, la producción del año 2001, como Thomas Upshur, también como Harry en esa magnífica película del año 2008, In Bruges, Escondidos en Brujas. Y está el maestro Brendan Gleeson, un actor nacido el 29 de marzo de 1955 en Dublín, en Irlanda, que coincidencialmente estuvo también en la película In Bruges al lado de Colin Farrell. También lo vimos en Calvary como el padre James, en Cold Mountain como Studbro Thieves en el año 2003 con Nicole Kidman, y es uno de estos buenos actores secundarios que su rostro finalmente o fácilmente se reconoce por la audiencia. Otro actor célebre en Estados Unidos de América, Greg Kinnear, nacido un 17 de junio de 1963 en Indiana, fue el famoso Simon Bishop de la película As Good As It Gets, o Mejor Imposible, ese vecino homosexual del personaje de Jack Nicholson. En 1997 fue Richard en La Pequeña Miss Sunshine en el año 2006, y también lo vimos como David en 1995 en el remake que se hizo de Sabrina. Yes. May I call you Frankie? That's what my friends call me. When one day she told me she was leaving, I wondered, how is it possible? My mother thinks she knows everything. She has all these plans, you know. She's in a hurry. So you know. Y ya pasando a la historia de Frankie, la cinta protagonizada por Isabelle Huppert, pues ella es una actriz en declive, Françoise Clément,
que en el pasado ha tenido una serie de trabajos interesantes y es una reconocida actriz con la cual cualquier director quisiera trabajar, pero infortunadamente para ella su actualidad es una quimera porque está sufriendo una enfermedad terminal, sus días están contados y está despidiéndose de la mejor forma de las personas cercanas. Y allí aparece ese círculo familiar y también de amigos que rodean a Frankie. Por un lado, Irene, el rol a cargo de Marisa Tomei, una mujer con la que entabló una entrañable amistad a lo largo de los años dedicados al cine y que la ha acompañado y que se convirtió prácticamente en una confidente. Pues esta mujer, según los planes que tiene a corto plazo, Frankie quisiera que fuera la esposa ideal para su hijo, para Paul, el rol a cargo de Jeremy Renner, con el que Frankie no sostiene una buena relación. Ha tratado de darle todo en la vida, pero infortunadamente Paul es de ese tipo de seres inconformes que no les gusta nada, que no les sirve nada, que pese a llevar una vida holgada y de haber emprendido varios proyectos a lo largo de su vida, nunca ha terminado de cuajar ninguno y por eso pues no resultó siendo ese hijo ideal que soñó en algún día Frankie. Y como última movida, dentro de las que tiene esta película, pues Frankie quiere que Paul se conozca con Irene y sostengan una relación. El pequeño problema es que Irene no está sola, viene acompañada por Gary, el rol a cargo de Greg Kinnear, un hombre que está decidido a compartir su vida con Irene, que está también metido en el campo del cine, es un director, tiene un proyecto donde quiere involucrar a Frankie y todo se da de la peor forma porque precisamente él está acompañando a la mujer con la cual pues no podría sostener una relación porque no son compatibles y porque la protagonista de la historia quiere que esté en los brazos de otro. Y también está Jimmy, el rol a cargo de Brendan Gleeson, el compañero sentimental en la actualidad de Frankie, un hombre que está pasando por una situación difícil, se encuentra melancólico, meditabundo, porque sabe que pronto Frankie se va a ir de sus manos y él, en una de las frases de la película, dice que no convive una vida sin ella y por eso está tratando de asimilar la situación, pese a que Frankie le dice a todas las personas que la rodean que no lloren frente a ella, que no sientan lástima, que no sientan pena, que por el contrario la acompañen y dejen en ella un rostro de felicidad y que pasen esos momentos felices. Y esta historia pues va mostrando otros personajes, varias generaciones, varias de esas personas que rodean a Frankie y todo lo hacen en un lugar paradisíaco. It's a brutal thing she did. Getting us all to come here at a time like this. May I call you Frankie? That's what my friends call me. When one day she told me she was leaving, I wondered, how is it possible? My mother thinks she knows everything. Y con Frankie, la cinta del año 2019, protagonizada por Isabelle Huppert, podría pensarse en primera instancia que la gran protagonista es ella. O por el contrario, de pronto podría ser Marisa Tomei. O por qué no Brendan Gleeson o el mismísimo Greg Kinnear. Pero aquí el gran protagonista de la historia es un pasaje o un lugar paradisíaco cerca de Lisboa, en una zona volcánica llamada Sintra, una ciudad turística que está llena de santuarios, de templos, como el Castelo dos Mouros, como el Palacio de la Regaleira, como el Cabo de la Roca, como el Palacio de la Pena, y todo esto acompañado de unas playas de ensueño, de arenas blancas, de aguas cristalinas, de cielos que parecen no tener algún tipo de oposición por parte de las nubes para ser azules profundos de ensueño. Y es que lo que resulta siendo Frankie es una postal turística de casi 2 horas de duración acerca de las bondades de este sitio paradisíaco, insisto, y no una obra de cine. Porque aquí los actores pareciera estar cada uno de ellos con el guión en la mano, en una práctica, en una de esas lecturas de guión y donde el director los hubiera simplemente reunido y decirle, bueno, su personaje tiene estos matices, pero le damos un poco de la parte de esa escena y usted por el contrario hagamos esta otra, y así se van dando las situaciones. Los personajes entran y salen de la película y de acuerdo también a una parte turística de Sintra, porque vemos las playas, vemos los bosques, vemos los santuarios, vemos incluso una especie de tranvía y los personajes entran y salen de esta situación. Es una apuesta casi que teatral que hubiera podido llevarse fácilmente a cualquier tablado
y de no mediar ese lugar tan importante como es Sintra, del que, insisto, es el gran protagonista de esta historia, porque de resto de la película, que uno sienta algún tipo de empatía, de involucramiento con el personaje de Isabelle Huppert, de esa Frances Clement, pues no, ahí eso no va a pasar, porque ella resulta poco o nada creíble pese a la experiencia que tiene semejante actriz. El resto de los actores no se les da el desarrollo necesario, por lo menos no se profundiza en sus sentimientos, sino que, insisto, pareciera el ensayo del guión de la película, porque entran y salen así nomás. Y para aderezar un poco esta historia, para volverla medianamente trascendente, pues el director, que fue el mismo que escribió el guión, decide simplemente colocar asuntos como la muerte, el divorcio, el amor por primera vez, las relaciones de pareja, los hijos incomprendidos, y todo esto así aderezado, pero con una película que no resulta lineal, que no resulta siendo atractiva, sino que simplemente, insisto, se convierte en una postal de 1 hora 40 minutos de duración acerca de las bondades turísticas de Sintra, un lugar paradisíaco en Portugal. De resto es una obra de teatro a medias y una película donde en realidad en ningún momento uno como público se involucra por cualquiera de la historia de los personajes, y les puede pasar lo que quieran y uno no va a sentir ni pena, ni gozo, ni culpa, ni cualquier sentimiento, que es lo mínimo que uno le puede pedir a una historia que por lo menos lo haga reflexionar acerca de los personajes. Así que una película lamentable, que solo sirve para soñar con un lugar paradisíaco, pero de resto no da para más. Se trata de Frankie, que pese a su gran reparto es una película sin alma. People seldom say no to Frankie. This is Frankie's husband. You're Francois Cromart's husband. I'm a big fan. Wow, you're a lucky man. I know, yeah. It's a brutal thing she did. Getting us all to come here at a time. En De Película, el estreno. Como abogado a cargo de los bienes de Adrian, necesito leerle una declaración preparada. Cecilia, a pesar de que nuestra relación fue muy imperfecta, creí que hablarías conmigo en lugar de huir. ¿Estás bien? ¿Qué le pasó a Adrian? Se cortó las muñecas. Y aquí en De Película de Caracol Radio hablamos de uno de los grandes estrenos de la semana, y estos sonidos que nos acompañan de fondo pertenecen al tráiler en el español latino de una coproducción entre Estados Unidos y Australia de 2 horas 4 minutos de duración. Su título original es The Invisible Man, y ustedes lo tienen ya, este largometraje, en las salas de cine literalmente como El Hombre Invisible. Hola. Tengo miedo. Ya no tienes por qué tenerle miedo. Era un sociópata. Y este Hombre Invisible modelo 2020 tiene en la dirección a un australiano nacido en Melbourne un 17 de enero de 1977, que además es guionista y productor, el señor Lee Whannell, que en el pasado estuvo tras la historia de esa cinta Upgrade, que tenía que ver con una historia llena de thriller, de terror, de sci-fi, acerca de un hombre que es modificado genéticamente, y desde ese instante su vida cambia. También estuvo en el equipo de producción de Saw, Juego Macabro, en el año 2004, y como actor estuvo en algunos de los entregas de Insidious, la película de terror. Y ahora Lee Whannell tiene como gran protagonista y como gran alma y nervio de su Hombre Invisible modelo 2020 a una actriz nacida un 24 de julio de 1982 en Los Ángeles, California. Se trata de Elizabeth Moss, que estuvo en un pequeño papel como Polly en Girl Interrupt o Inocencia Interrumpida de 1999, también Queen of Earth del año 2015 como Catherine, pero sin lugar a dudas el papel que la lanzó al estrellato, con el que despuntó y con el que recibió gran reconocimiento, fue el de June Osborne en la serie de televisión que está al aire. Se trata de The Handmaid's Tale o El Cuento de la Criada. Y ahora Elizabeth Moss pues va a acrecentar su fama después de esta interpretación en esta versión cinematográfica del Hombre Invisible, porque prácticamente ella es la que carga todo el peso de la película, pero la acompañan en el reparto una actriz llamada Harriet Dyer, que en el pasado la vimos en la serie de televisión No Activity en las temporadas de 2015 a 2018, y también estuvo en Love Child
en las temporadas de 2014 a 2017 interpretando a Patricia Sanders. Aparece Aldis Hodge, un actor nacido un 20 de septiembre de 1986 en Carolina del Norte, en la Unión Americana. Fue el famoso Levi Jackson de la película Hidden Figures o Figuras Ocultas, esa producción acerca de esas mujeres que fueron vitales en la carrera espacial de los Estados Unidos de América. Fue Raymond en Die Hard with a Vengeance, una de las entregas de Duro de Matar, y también en Straight Outta Compton del año 2015. Está la actriz Storm Reid, nacida un 1 de julio del año 2003 en los Estados Unidos de América, que la recordábamos hace poco en un top 5 aquí en De Película como Meg en esa producción A Wrinkle in Time, un pliegue o un hechizo en el tiempo. Otro de los actores que aparece en esta película es Michael Dorman, neozelandés nacido en Auckland un 26 de abril de 1981, que estuvo en Daybreakers, esa película que mostraba a los vampiros de otra forma. Eso en el año 2009. También estuvo en esa sesuda producción que tenía varios giros de tuerca, Triangle, del año 2009. Estuvo en Killer Elite, en Asesinos de Élite, y finalmente complementa el reparto el villano de turno Oliver Jackson Cohen, un londinense nacido un 24 de octubre de 1986 y que estuvo en La Maldición de Hill House, esa muy bien lograda serie del streaming que estuvo en las temporadas de 2018 a 2020. La genialidad de Adrian era meterse en la mente de la gente. No te acerques más. ¡Hey! No estoy loca. Escúchenme, por favor. Dice que la persona que quiere matar está en esta habitación. Y antes de hablar de este modelo 2020 del Hombre Invisible, hay que recordar que esta fue una novela escrita y publicada en 1897 de 248 páginas, que estuvo a cargo de la pluma de H.G. Wells, una novela de ciencia ficción que fue publicada por entregas y que catapultó a la categoría de los grandes monstruos de ese Dark Universe, junto con Dr. Jekyll and Mr. Hyde, junto con La Momia, junto con Frankenstein, junto con Drácula. Pues El Hombre Invisible también tiene su parte en la historia y ha tenido una serie de largometrajes. Más adelante en nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio vamos a recordar varias de esas versiones, especialmente la de 1973, que para los expertos es la más fiel a esa novela de H.G. Wells, un hombre que nació un 21 de septiembre de 1866 en el Reino Unido, Herbert George Wells, y murió el 13 de agosto de 1946, y que tuvo más obras, pero la que sin lugar a dudas tuvo mayor reconocimiento fue precisamente esta novela, de la cual se han hecho tantas versiones. Y aquí el relato no va sobre el hombre invisible, hay que decir la verdad, y pareciera más bien como cuando Frankenstein se hizo una película que se llamaba La novia de Frankenstein. Aquí podría decirse que es la novia del hombre invisible, porque el personaje central lo interpreta precisamente Elizabeth Moss. Ella es Cecilia Cass, una arquitecta que ha tratado de tener una vida independiente. Infortunadamente se mete con Adrian, como escuchamos ahí en su tráiler en español latino, y desde ese instante su relación se convierte en tormentosa, en tóxica, en esas relaciones que empiezan a minar una de las dos partes, y aquí la que lleva ese peor escenario es Cecilia Cass, porque es víctima de la violencia doméstica, no ha podido desarrollarse plenamente, su compañero sentimental le controla todo, la forma de vestir, de hablar, de comportarse en sociedad, le limita los trabajos, no la deja hacer lo que una mujer de su edad pues pudiera hacer libremente, y cuando ella trata de huir se va donde sus amigos, donde las personas que le tienden una mano, ya cansada de los atropellos, de los abusos, y allí recibe esa noticia que Adrian supuestamente cometió suicidio, y no contento con esto, con marcarle aún más la vida, pues le deja una tentadora oferta, y es que ella va a ser acreedora de $5 millones, pero tiene que ceñirse a unas reglas, y ella toma esa decisión motivada no tanto por la avaricia, sino por tratar de utilizar ese dinero para finalmente recibir una especie de apoyo de alguna forma de Adrian y poder desarrollar esa personalidad reprimida. Pero ese es el inicio de la pesadilla, y ese es el gran hilo argumental de esta producción, porque lo que va a vivir Cecilia Cass es algo cercano a los terrenos de la locura. Ella va a ser tildada de loca por sus cercanos, no le van a creer que Adrian se volvió invisible, que la
está acechando, que le convirtió un infierno en la tierra, que se volvió una pesadilla aún peor de la que vivió en vida, y desde ese instante pues esta mujer va a tener esos dos frentes. Por un lado, enfrentar precisamente esta situación de vivir prácticamente con un fantasma que la atormenta, pero por el otro lado mostrarse ante la sociedad como una mujer cuerda, a pesar de que todo lo que pase podría indicar que está completamente demente. Con el control absoluto de todo. Dijo que fuera a donde fuera, iba a encontrarme, que se acercarían y yo no iba a poder verlo. ¿Estás bien? Hay alguien sentado en esa silla. Encontré algo que demuestra. Y con El Hombre Invisible sucede un caso muy especial, y es que cualquier persona puede imaginarse las películas que vamos a tener más adelante en nuestro top 5 de la semana, o por lo menos pensará ver algo muy cercano a lo que hemos conocido de este personaje, que viste de cierta forma y que cuando está en peligro pues se quita esos ropajes para pasar desapercibido y todo el cuento. No, olvídense que aquí El Hombre Invisible es el personaje central. Eso no pasa. Por el contrario, en esta película la gran protagonista es Elizabeth Moss interpretando a Cecilia Cass, y aquí el film va de otra cosa alejada de esa figura de H.G. Wells. Aquí la gran protagonista es una mujer completamente traumatizada, absorta en sus pensamientos, en sus miedos, que llega a un lugar que considera seguro, y ese lugar se convierte prácticamente en una prisión en vida. Y lo que vemos a partir de ese momento es ver la construcción de un personaje donde la misma Elizabeth Moss, de manera dosificada y con una interesante dirección de Lee Whannell, pues empieza a descubrir las capas que tiene ese personaje, a ver una mujer que está tratando de rehacer su vida, pero que finalmente se hunde en los terrenos prácticamente de la locura. Y esa transición que hace Elizabeth Moss se hace de manera perfecta, y por eso ella logra sostener la película. El único pero que podría encontrarse en esta producción es que de ese primer acto donde se introduce muy bien al personaje y donde se presentan los hechos, entra ese famoso clímax donde se van a ver las reacciones que tiene esta mujer ante esa invisibilidad de su peor pesadilla, pero allí la obra se extiende bastante y el director, de manera errónea, pues acude a crear esos momentos de tensión y a abusar de un par de jump scare para generar ese miedo en el público, y finalmente, aunque pareciera todo perdido, pues retoma el rumbo al final del metraje, da un giro de tuerca interesante, y con esto logra salvar esa producción que se le estaba yendo de las manos. Pero en fin, resumiendo un poco, este es el tipo de casos donde una película pareciera ser una cosa y no es otra completamente diferente. Aquí no es la historia del hombre invisible. Ese hombre invisible resulta siendo es porque aparece tan poco en la película que pasa desapercibido. Aquí la película se centra en la historia de Cecilia Cass, de una mujer que sufre violencia doméstica. Y aquí podría verse la película de dos formas diferentes. La primera, una acertada visión, una licencia que se da a Lee Whannell, que explora otros terrenos y que versiona una historia que podría parecer trillada como la del hombre invisible. Ese es un punto de vista. El otro es que simplemente esta película es oportunista y toma ese tema del empoderamiento femenino, de la violencia doméstica, de los feminicidios y de todo lo que ha rodeado a la violencia de género y a las mujeres como víctimas, y por eso pues pesca en río revuelto y quiere contar una historia del hombre invisible, aunque aquí la gran protagonista es una mujer. Así que ustedes, una vez la vean, van a tomar su propia decisión y decir si les parece una versión audaz, interesante, bien lograda, atípica del hombre invisible, o por el contrario están viendo una película que simplemente utiliza un título pero que acude a un tema de coyuntura o a temas de coyuntura como lo son el feminicidio, la violencia doméstica, la violencia de género y el empoderamiento femenino. Así que una producción de dos lecturas, pero que vale la pena ver. Se trata de El Hombre Invisible, donde Elizabeth Moss se roba la pantalla. Hoy fui a su casa. No estaba muerto. Tengo guardadas cenizas en un cofre que dice lo contrario. Ha encontrado la forma de ser invisible. Lo único más brillante, inventar algo que te haga invisible, es idear la forma perfecta para torturarte, aún estando muerto. El top 5 de película. Como abogado a cargo de los bienes de Adrian, necesito leerle una declaración preparada. Cecilia, a pesar de que nuestra relación fue muy imperfecta, creí que
hablarías conmigo en lugar de huir. ¿Estás bien? ¿Qué le pasó a Adrian? Se cortó las muñecas. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino del tráiler de un largometraje perturbador y muy bien logrado que mezcla horror, misterio y sci-fi, ciencia ficción. Del año 2020, su título original es The Invisible Man y ustedes la tienen ya en las salas de cine, literalmente como El Hombre Invisible. Una película dirigida y escrita por Lee Whannell y protagonizada, entre otros, por Storm Reid, por Aldis Hodge y por Elizabeth Moss. Y esta producción la muestra a ella, Elizabeth Moss, como Cecilia Cass, una mujer que hasta cierto punto sostuvo una relación sentimental, íntima, con un personaje que después trata de cobrar venganza en un escenario fantástico y es convirtiéndose en un hombre invisible. Y además de dejarle una gran herencia a Cecilia, también terminará trastornando sus días. Y nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio está inspirado en ese clásico personaje, en el Hombre Invisible, que incluso en algún punto de la historia hizo parte de la Liga Extraordinaria y que ha tenido una serie de versiones, así como esta, navegando los terrenos del suspenso, del horror y el misterio, pero también con otros tintes incluso cómicos. Así que vamos a ver esos hombres invisibles a lo largo de la historia del cine. Vamos con nuestro lugar número 5. No te acerques más. ¡Hey! No estoy loca. Escúchenme, por favor. Dice que la persona que quiere matar está en esta habitación. Número 5. Now, don't give me that invisible stuff again. Honest. And there were footsteps with no feet. And a grip that was unpacking itself. All right, boys, let's go. They're private eyes, they are. And they're tickled to death, as you may be, that their first job is a murder case. En el lugar número 5 aparece un divertido largometraje de 1951 de 82 minutos de duración, dirigido por Charles Lamotte y con el guión de John Grant. Se trata de la cinta Abbott and Costello Meet the Invisible Man, o Abbott y Costello contra el Hombre Invisible. Una película protagonizada por los legendarios Bud Abbott y Lou Costello, una pareja de comediantes que brilló con luz propia en los 40, en los 50, empezaron su trasegar en el mundo de las artes en 1935 y estaba compuesta por Bud Abbott y Lou Costello. Ellos, entre otras cosas, les recomiendo uno de los sketches más famosos dentro del campo de la comedia, Who's on First, que los muestra a ellos como dos personajes involucrados con el mundo del béisbol y con un juego de palabras empiezan a divertir en esa rutina que la llevaron por diferentes partes del planeta. Y también hicieron varios largometrajes donde ellos personificaban a un par de ingenuos personajes que se enfrentaban contra diferentes situaciones, y en 1951 llegaron como esos dos detectives que reciben en su despacho a su primer cliente, un boxeador de un peso interesante llamado Tommy Nelson, que injustamente es acusado de haber matado a su manager, un crimen que Tommy dice hasta la saciedad no haber cometido, y por eso contrata a este par de detectives, y acompañado de los dos hombres, el púgil visita a diferentes personas tratando de demostrar su inocencia a un doctor que le inyecta un suero de la invisibilidad. Y a partir de ese momento, Tommy Nelson no solo se convierte en ese hombre invisible, sino también ayudará a Abbott y Costello en diferentes situaciones. Incluso se pondrá en el ring de boxeo para defender a uno de estos dos detectives ingenuos ante un poderoso rival. Una película muy bien lograda por parte de ese dueto inmortal, Abbott y Costello contra el Hombre Invisible de 1951. My uncle is worried too about the effect of the drug on my mind. Invisibility gives me a sense of power, for good or for evil. Neither of you get a chance to tell the cops anything. Now look, pal, let's talk this thing over. Let's go. Número 4.
space, atoms combine themselves to create matter. For years, scientists have theorized that it is possible to camouflage atoms within themselves to achieve invisibility. Feast your eyes on a miracle. These theories have now become realities. Everybody thinks Kevin Dornwinkle is strange. His mother thought so. El top número 4 es para este film, cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original de los Estados Unidos de América y de 86 minutos de duración, de 1990, The Invisible Maniac o El Maníaco Invisible, una película escrita y dirigida por Adam Rifkin y protagonizada por Noel Peters, por Stephanie Blake y por Melissa Moore. Y la historia de Republic Pictures mostraba comedia, terror, ciencia ficción y la vida de un científico que durante arduos años ha trabajado en la teoría de la invisibilidad, de la cual ha estado muy presente en sus investigaciones y se siente muy orgulloso, tanto así que se presenta ante sus compañeros, ante sus colegas, ante otra comunidad científica, pero cuando trata de mostrar esa teoría de la invisibilidad, las cosas salen bastante mal, se burlan de su teoría y en un ataque desenfrenado de furia, de completa ira, los mata. Desde ese instante, este hombre es confinado a un centro mental, a una institución psiquiátrica, pero logra huir y termina esos estudios, lleva a cabo esa teoría, la pone en práctica, se vuelve invisible, pero a la par, ese suero que se inyecta lo convierte en un asesino desenfrenado que tiene ansias de matar y que no va a medir las consecuencias. Es una película muy serie B, con unos defectos especiales muy bien logrados. De 1990, nuestro lugar número 4, The Invisible Maniac, El Maníaco Invisible. His mother thought so. You're grounded for a year. So do his students. Is this guy for real? I'd be willing to do anything for an A. Even his colleagues think he's wacky. And they laughed at me! At me! But ask Kevin Dornwinkle. Número 3. Bandages right up to the top of his head, all round his ears. Flora's worried about Griffin. I had a terrible feeling last night. I felt he was in desperate trouble. He meddled in things men should leave alone. Not the slightest clue. That's where the clues are. He wasn't leaving anything to chance. There must be a way back. God knows there's a way back. Are you doing help? Y en el lugar número 3 de nuestro top 5 de la semana sobre ese tipo de largometrajes, donde el personaje central es el famoso rol de El Hombre Invisible, a propósito del estreno en Colombia de la película protagonizada por Elizabeth Moss del mismo título, El Hombre Invisible, es para un clásico de clásicos dentro del cine de terror. Se trata de la película The Invisible Man, El Hombre Invisible, 71 minutos de duración. En la dirección estuvo James Whale, en el guión estuvo R.C. Sheriff, inspirado en la novela del inmortal H.G. Wells. Y esta producción de Universal Pictures mezclaba fantasía, ciencia ficción, thriller, terror, intriga, además steampunk, y estaba con unos efectos especiales muy revolucionarios para su época de rodaje. Y aquí en el reparto aparecían Claude Rains, también Gloria Stewart, William Harrigan y Henry Travers. Y la historia precisamente adaptaba de manera muy fiel la novela de H.G. Wells, donde un hombre posee la facultad de hacerse invisible, pero empieza a sentirse una especie de deidad, un ser sobrenatural, y empieza a hacer de las suyas con este poder, y por supuesto va a perder el rumbo, va a perder el camino. Rodada y expuesta en blanco y negro, este se convirtió en un clásico del terror de los años 30 y sigue siendo reconocida como la mejor versión de la gran novela de H.G. Wells. Nuestro lugar número 3 de 1933, The Invisible Man, El Hombre Invisible. Laid traps that even an invisible man can't pass. Radio stations now. Watch the wall. Help! Help! He's here! He's here! Here we go, gathering nuts and may on a cold and frosty morning. Whoops! Número 2. It all started on a Tuesday in March.
If George hadn't introduced me to Alice... Let's not do anything cheap and meaningless. Okay, what do I owe you? and she hadn't been so spectacular, maybe I wouldn't have gotten so loaded that night. 10 minutes. Be as good as new. And none of this would have happened. Something's happened at the Magnascopics facility in Santa Mira. Next thing I knew, I went from high profile to no profile. What have they done to me? El top número 2 es para una gran película de 1992 que la exhibían frecuentemente los canales de cable en esa época. De 99 minutos de duración, su título original Memoirs of an Invisible Man, y se presentó como Memorias de un hombre invisible, una cinta del maestro John Carpenter con el guión de William Goldman, y en el reparto aparecían Michael McKean, Sam Neill, el hombre que estuvo como el Dr. Alan Grant en Jurassic Park, la hermosa, preciosa, única, inigualable Daryl Hannah, que fue la famosa sirena de Splash con Tom Hanks y también estuvo en las cintas Kill Bill de Tarantino, y el maestro de maestros Chevy Chase, un gran presentador del Oscar de la Academia, un gran actor, aunque dicen que es un hombre intransigente y que no se la lleva bien con las personas que le rodean, y además de esto fue el que estuvo en ese famoso video You Can Call Me All con Paul Simon. Y Chevy Chase aquí interpretaba a Nick Holloway, un analista financiero bastante jovial, divertido, que conoce a Alice Monroe, el rol a cargo de Daryl Hannah, una rubia de ensueño atractiva, y es que hay una escena donde esta mujer sale, mejor dicho, y se enamoran y de inmediatamente, bueno, hay que entender a Nick Holloway porque caer rendido a los pies de Daryl Hannah era bastante fácil. Y cuando él estaba en el laboratorio se presenta un accidente, pero este hombre estaba tomando una siesta, estaba muy cansado y por eso no se da cuenta de la situación, y en ese edificio todos alcanzan a huir menos él, y lo que se surte es una especie de fuerzas de energía incontrolables y lo convierten a él en invisible. Cuando trata de salir de ese lugar, es perseguido por el agente del gobierno David Jenkins, el rol a cargo de Sam Neill, que se da cuenta el poder, el potencial que tendría en sus manos un personaje como Nick Holloway. Al convertirse en el hombre invisible sería el espía perfecto, sería ese as bajo la manga por parte del gobierno de los Estados Unidos en una guerra fría, y a partir de ese momento pues intenta reclutarlo para que se convierta en agente de espionaje de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana. Una película con unos efectos especiales y visuales muy interesantes para la época, pero sobre todo con toda la personalidad que le imprimió Chevy Chase al personaje, acompañado por unos muy buenos roles de Daryl Hannah y de el señor Sam Neill. De 1992, la extraordinaria Memorias de un hombre invisible. You want to sit down? If not for Alice, We're the only people that can give you your life back. I'd be lost forever. You have a face again. You don't have any body makeup, do you? Dropped about 10 pounds. Número 1. Morning, sir. Good morning, Ed. Your team's in early today. Something special going on? Sorry, Ed. You know the rules. If we're gonna move forward, this is the next logical step. We're ready for you. Are you sure? Positive. Here goes nothing. Sebastian? Y en el lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, acerca de esos largometrajes donde uno de los grandes personajes es el famoso rol del hombre invisible, a propósito del estreno en Colombia de la película de Invisible Man, donde Elizabeth Moss, interpretando a Cecilia, es acechada por otro hombre invisible. Es para una película del año 2000 que fue bien taquillera, también estuvo frecuentemente en los canales de televisión por cable de la época. Se trata de Hollow Man, o El hombre sin sombra. La dirigió el gran Paul Verhoeven, el mismo realizador de Bajos Instintos y de Elle. Y esta cinta, que tenía el guión de Andrew W. Marlowe, tenía como protagonistas a Josh Brolin, a Kim Dickens, también Mary Randall, Kevin Bacon y la hermosa, impresionante, única e inigualable Elizabeth Shue, la misma mujer de Living Las Vegas con Nicolas Cage. Y esta mezcla de terror, ciencia ficción y suspenso, y también con algo del cine slasher, mostraba la historia de Sebastian Kane, el rol a cargo de Kevin Bacon, un arrogante científico muy brillante, pero también muy intransigente, que ha descubierto la fórmula para hacer invisible la materia. Obsesionado con este proyecto, pues este hombre obliga a sus colaboradores a que rompan las reglas, a que vayan en contra de
de la ética, de la moral, y lo utilicen como ese conejillo de indias. Una vez este hombre se inyecta ese líquido azul, desde ese instante se vuelve invisible, pero no hay vuelta atrás. No hay otra fórmula que reverse esa situación, y desde ese instante, a pesar de que la prueba es un éxito, pues este proceso, insisto, es irreversible y lo condena a una vida sin cuerpo. Y a partir de ese momento, Kane empieza a mostrar una conducta extraña que raya en los terrenos de la locura, de la demencia, se convierte en un asesino serial, lo consumen los celos que siente por su compañera hasta ese momento, el rol a cargo de Elizabeth Shue, pero infortunadamente esta película se cae porque este hombre lo único que aprovecha de su condición de invisibilidad es ir a expiar a Elizabeth Shue en esa famosa y muy sensual escena donde le quita la sábana y la deja ver en ropa interior en una escena que quita el aliento. Pues eso es lo que muestra esta película, Hollow Man, El hombre sin sombra, de Paul Verhoeven, nuestro lugar número 1 de los hombres invisibles. You rely on your senses. Sebastian, this is not funny.